Nosotros miramos a la cruz en este momento y nos gozamos. Right? El asunto que nos preocupa para la enseñanza del día de hoy tiene que ver con la cruz. Tiene que ver con la reacción de nuestro amado hermano Pedro a la cruz. La interpretación bien intencionada pero equivocada de Pedro con relación a la cruz provoca que de labios de nuestro Redentor, Dios hecho hombre, Emmanuel, el Mesías, Cristo Jesús, salga la reprensión más horrible que se pueda tener para con un ser humano al llamarle Satanás. Hay mucho que aprender en ese incidente. La enseñanza de hoy va a ser sumamente simple. No vamos a entrar en asuntos doctrinales ni teológicos. Simplemente vamos a considerar lo que la narrativa de Mateo nos dice. Y vamos a tratar de contestar 3 preguntas. Primeramente, ¿por qué Pedro hace lo que hace? ¿Por qué dice lo que hace? ¿Por qué Cristo utiliza la palabra Satanás para referirse a él? Y tercero, ¿qué cosas nosotros podemos aprender de ese incidente tan serio? Probablemente, por lo menos en mi opinión, la metida de pata mayor que Pedro tuvo fue esa, right? No fue la negación de Cristo, el gallo cantando 3 veces, fue ese incidente. Así que con eso en mente, habiendo establecido eso, agradecidos a Dios por la oportunidad que nos da de congregarnos, agradecidos a Dios por su palabra y por su promesa, ¿verdad?, de que continuará mientras estudiamos la palabra, renovando nuestro entendimiento, transformándonos de adentro hacia afuera, formándonos más y más a la imagen de Cristo, ahora que por medio de la salvación, el nuevo nacimiento, ahora podemos decir que pues tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿right? Y pues que Dios nos ayude en el día de hoy para continuar saliéndonos del medio, para que Él continúe renovando nuestro entendimiento. Así que acompáñame a orar un momento. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, otra vez a tu presencia llegamos, agradecidos por el tiempo que nos has permitido tener desde que llegamos temprano en la mañana, Señor. La interacción con nuestros hermanos a mí me resulta altamente valiosa, Señor, la interacción, el diálogo, las bromas, los chistes, los asuntos serios, los asuntos no tan serios, Señor, con mi familia espiritual, Señor. Bendice mi alma, Padre Santo. Es un regalo, es un refrigerio para mí cada vez que vengo el domingo en la mañana y me encuentro con mi familia espiritual, Señor. Así que ahora te rogamos, Señor, que utilices este incidente en la vida de nuestro amado hermano Pedro, Señor, y que nos ayudes, Señor, a ver qué cosas podemos aprender nosotros de lo que aconteció en aquel momento, Señor. Gracias nuevamente por tu inmenso amor, por tu misericordia. Sé con nuestros hermanos, Señor, que en esta hora, aquí en esta iglesia local, te están sirviendo en las distintas áreas de servicio, mientras estamos reunidos aquí en el santuario, en el templo, como le queramos decir, Señor, estudiando tu palabra y adorándote a través de ellos, Señor. Sé con los que trabajan en la guardería, particularmente con los niños, con los jóvenes, con los que están alrededor, Señor, monitoreando, vigilando la seguridad, Padre, con los que están trabajando, Señor, en media. Agradecemos, Señor, que tú seas tan bondadoso y que nos hayas provisto, Señor, gente que te ama, Señor, y que gente que te quiere servir a ti al servirle a otros, Señor. Sé con ellos en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Puede sentarse, por favor. En su Biblia, busque el libro de Mateo, el capítulo 16, los versículos que vamos a estar enfocándonos mayormente son del 21 al 25, aunque vamos a estar considerando brevemente también lo que se nos enseña en los versículos del 13 al 20, si no me equivoco. En el día de hoy vamos a continuar esta serie de enseñanzas bíblicas que están centradas en la obra santificadora de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo,
en la vida de un personaje bíblico con el cual cada uno de nosotros podemos identificarnos, nuestro amado hermano Pedro. Como ya hemos mencionado en las secciones previas, hay mucho de nosotros en Pedro y hay mucho de Pedro en cada uno de nosotros. Razón por la cual Pedro, a través de la historia, siempre ha sido uno de los personajes bíblicos favoritos de la iglesia. Como ya también mencionamos, cuando se habla del Pedro de la Biblia, la reacción de los que escuchan siempre es diversa, es variada, es diferente. Porque para algunos, por ejemplo, Pedro es un individuo impredecible, Pedro es un individuo inseguro. Otros señalan su profundidad espiritual con respecto a la persona de Cristo como algo encomiable. Conocía cosas de Cristo que a los otros se les fue por encima de la cabeza. Algunos resaltan la valentía de nuevo de Pedro, lo atrevido que era particularmente. Muchos insisten en lo que hace Pedro el día de Pentecostés. Y por otro lado, a los que les gusta estudiar la Biblia con profundidad y seriedad, estos destacan, ¿verdad?, las instrucciones prácticas en cuanto a cómo la iglesia debe vivir en medio de una atmósfera, en un ambiente, ¿verdad?, que es totalmente hostil. He señalado en cada una de las sesiones previas de esta serie de enseñanzas mi experiencia personal. Mi experiencia personal ha sido que mientras estudio, leo acerca de la vida y la experiencia de Pedro, inevitablemente, cada vez, aún en el día de ayer, me siento reprendido, me siento motivado, me siento desafiado, me siento fortalecido en mi caminar con mi amado Señor Jesucristo. Han sido muchas las veces que mientras leo las experiencias de esta caña cascada, de este pábilo humeante, de este imperfecto siervo de Dios, me he encontrado que dejo de ver a Pedro y empiezo a mirarme a mí mismo, las cosas que Pedro hace, las cosas que Pedro dice, cómo responde. La primera enseñanza que tuvimos hace varias semanas ya en este ciclo de mensajes, sermones, si usted quiere, atendimos el incidente cuando los discípulos empiezan a ser llamados, el incidente donde Pedro es introducido a la persona del Señor Jesucristo y donde Cristo le dice, esto es lo que tú eres, pero esto es lo que tú serás, y abundamos sobre ese particular. La segunda enseñanza, atendimos lo que se nos narra en Juan capítulo 6 y muchos, como aún todavía sucede, le dan la espalda al Señor Jesucristo cuando las exigencias se elevan, ¿verdad? Cuando lo que se requiere de ellos pues es más comprometedor, y pues no voy a entrar detenidamente en todo lo que ahí dice, pero sí mencionar el hecho de que en un momento como ese, luego de que Cristo hace unos pronunciamientos que le pararon los pelos a muchos de los que seguían a Cristo y lo abandonan, y Cristo dice, ¿ustedes qué van a hacer? Y Pedro, siendo Pedro, dice, ¿a dónde nosotros vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Ese era Pedro, ¿verdad? En la tarde de hoy consideramos lo que la Escritura nos enseña en Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 25, ¿verdad? Aquí se nos narra una de esas experiencias donde vemos a Pedro en un momento en la cima del éxito y minutos más tarde en el valle de la vergüenza. Pedro siendo Pedro. Escuchamos en esta porción bíblica a nuestro Señor y Salvador Jesucristo felicitando a Pedro por haber recibido inspiración directa del Padre Celestial, pero inmediatamente escuchamos a Cristo reprendiendo a Pedro por ser usado por Satanás para interferir con el plan divino de la salvación que Dios había ya prescrito desde antes de la fundación del tiempo.
Vemos a Pedro ignorando verdades bíblicas como la verdad que encontramos en Isaías 55, 8 y 9, que dice de esta forma, Dios hablando, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Vemos a Pedro viviendo en carne propia la verdad eterna que leemos en Proverbios capítulo 14, versículo 12 y Salmos 92, 5 y 6, Proverbios 14, 12, nos dice lo siguiente. Nos recuerda que hay camino que al hombre, al ser humano, le parece derecho, pero que es camino que lleva a la muerte. En otras palabras, que hay cosas que nosotros hacemos que nos parecen correctas, pero que al final de cuentas llevan a la tumba. Y Salmos 92, 5 y 6, I love this passage, dice, cuán grandes son tus obras, Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio, contrario a sabio, no sabe y el insensato no entiende esto. En otras palabras, que los pensamientos de ellos son tan profundos que la gente ignorante no los conoce y mucho menos los entiende. Ahora bien, aunque nuestro enfoque en esta sección, en el día de hoy, va a estar centrado en la narrativa de los versículos del 21 al 23 de Mateo 16, lo que se describe en los 8 versículos previos nos ayuda a comprender sobre todo la magnitud del tropiezo que Pedro estuvo cerca de ser para Jesucristo. No llegó a ser un tropiezo como pudo haber sido, pero estuvo bien cerca de serlo. Y ese tropiezo, pues, una magnitud que provoca a Cristo expresarse en formas que, pues ya ustedes saben, y que vamos a estar considerando en el día de hoy. Así que, con su permiso, voy a leer de mis notas aquí la porción de Mateo capítulo 16, del 13 al 20. Yo le exhorto, por favor, que si tiene su Biblia, que la abra en esa porción bíblica y que pues mantenga su bosquejo por el lado, en caso de que Dios se le ocurra pues imprimir algunas verdades en su corazón y usted las puede registrar en ese bosquejo de forma tal que en algún momento mientras lo vuelve a revisar pues pueda recordar lo que Dios ha llamado su atención en el día de hoy. Mateo 16, del 13 al 20, dice de esta forma. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a sí mismo. Y ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, y otros que es Jeremías o alguno de los muchos profetas. Y Cristo les vuelve a preguntar, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y respondiendo, nuestro amado hermano Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le responde Jesús, bienaventurado, bendecido, dichoso eres tú, Simón, hijo de Jonás, Pedro, porque lo que acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo, Cristo hablando, también te digo, enfatizo, declaro, confieso, póngalo como usted lo quiera poner, te digo que eres Pedro y sobre esta roca, esta declaración, esta manifestación, esta proclamación que acabas de hacer de quién yo soy, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no la dominarán. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Usted se imagina? Ahí están los discípulos. Ahí está Cristo hablando. Y ahí está Cristo declarando todas estas cosas con relación a Pedro. Siendo Pedro, siendo este personaje colérico, sanguíneo, ¿right? Escuchando todo lo que Cristo está diciendo, las bendiciones que está proclamando sobre él, no es difícil para cualquiera de nosotros quizás asumir, algunos podemos concluir, otros podemos asumir al menos, que la posibilidad de que mucho de lo que Cristo está diciendo le ha entrado a Pedro por un oído,
pero no le salió por el otro, se le subió a la cabeza. Llegamos entonces al versículo 21 al 25, que son en esencia el meollo de nuestra enseñanza en el día de hoy. Desde entonces, versículo 21, de paso, no leí el versículo 20 que dice, entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijeran que Él era Jesús el Cristo. Cada vez que yo leo eso de parte de Cristo, es que se me mete por dentro. Es que si vamos a ser verdaderos discípulos de Jesucristo, si vamos a seguir el ejemplo de Jesucristo, tenemos que hacerlo en todos los aspectos. Hay una cosa que Jesucristo detestaba, era la publicidad. No necesitaba campañas, rallies, eventos para proclamar quién era. Era todo lo contrario. Mantenía la mayor parte de las veces su anonimato hasta que llegó el momento de expresar su presencia, pero no en la forma en que el mundo lo hubiese proclamado, a entrar a Jerusalén en un caballo blanco rodeado de un ejército. No, entró en un pollino, ¿verdad? Con una humildad, con una sencillez que es muy distinta a la forma en que los que decimos que representamos a Jesucristo nos comportamos en el día de hoy. Pero como dicen los puertorriqueños, esos son otros 20 pesos. En otro momento, pues, bregamos con el asunto. Versículo 21, desde entonces comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario, subraye eso, que le era necesario, I must, dice M-U-S-T, must, necesito, es imprescindible, there's no way out, no hay otra forma, es necesario, es esencial, es imperativo. Primero, ir a Jerusalén. ¿Con qué propósito? Cristo, para padecer mucho a manos de los ancianos, a manos de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esa parte, resucitar al tercer día, sin lugar a dudas, le pasó por encima de la cabeza a Pedro, o le entró por un oído y le salió por el otro, por la reacción como responde, ¿verdad? Pero se quedó en las primeras cosas. Sufrir, ser muerto, ahí se quedó. Y obviamente la muerte que sabemos que le esperaba a nuestro Señor. ¿Okay? Versículo 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo, admonish him, reprenderlo, y más acertado probablemente, diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Cristo, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. That's a major statement right there. Eso es algo serio, lo que acabamos de escuchar. Me eres tropiezo, eres un escándalo, eres una trampa, lo que tú estás sugiriendo, ¿ok? Porque no pones la mira, la razón por la cual dices esto, es porque no pones la mira en las cosas de Dios, no ves las cosas como Dios las ve, sino en la forma en que los hombres lo hacen, sino la de los hombres. Entonces, Jesús dijo a sus discípulos, versículo 24, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. En el día de hoy, descansando y dependiendo totalmente de la dirección, la unción, la iluminación del Espíritu Santo de Dios, queremos considerar este incidente en la vida de Pedro. Queremos tratar de contestar algunas preguntas que este incidente provoca, ¿verdad? Al hacerlo, mi esperanza es que podamos, con la ayuda de Dios, llegar a un punto en que entendamos que es posible recibir malos consejos de personas de buen corazón. That's what I want to communicate today. La posibilidad de que podamos recibir malos consejos de personas de buen corazón. Y mientras venía en dirección acá, también se me ocurre también, quizás añadirle, que es posible nosotros dar malos consejos aun cuando tenemos un buen corazón. El Señor me ayude a
a poder alcanzar eso. Versículo 23, clave, dice: pero él, Cristo, volviéndose, dijo a Pedro: quítate, apártate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, me pones en peligro de caer, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. En otras palabras, tú no ves las cosas como las ve Dios, tú las ves como las ven los hombres. Tú no entiendes, Pedro, los planes de Dios, y me estás pidiendo que yo desobedezca el plan de Dios. Serio el asunto. Estás hablando como Satanás, así que fuera de mi presencia. Como dije ahorita, no vamos a entrar en profundidades teológicas en el día de hoy. Normalmente lo hacemos domingo, miércoles, domingo por la mañana. Pero por las razones que Dios conoce, pues en el día de hoy no vamos a profundizar mucho. Vamos a ver qué dice esta porción bíblica, ¿verdad? Primero, lo que vemos en esta narrativa resulta un poco extraño, porque primero Pedro reprende a Cristo en privado y después Cristo reprende a Pedro en público. En adición a eso, vemos a Cristo utilizando un lenguaje fuerte, severo. Previo a esto, Cristo no ha utilizado un lenguaje tan fuerte, tan duro como este. Y aunque ha utilizado previamente palabras fuertes con relación a los fariseos, mientras condenaba a los fariseos, Cristo, a pesar de todas las cosas que le dijo a los fariseos, nunca los llamó Satanás. En Mateo capítulo 23, versículos 27 al 33, dice lo siguiente: Cristo poniendo los fariseos en su sitio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ahí tiene algo. Sois semejantes a sepulcros blanqueados, ahí tiene otra cosa, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos, de toda inmundicia, de gusanos, de podredumbre, todas esas cosas. Y el versículo 33 los llama serpientes, generación de víboras. Yo añadiría que aun cuando la Biblia enseña en Juan 13:27 que Satanás había entrado en Judas en el evento que conocemos como la noche de las últimas cenas, Jesús nunca llama a Judas Satanás, ¿verdad? Pedro, que es lo que quiero destacar en este momento, permanece como la única persona a quien Cristo llamó Satanás. Pedro, círculo íntimo, de esos tres, ¿verdad? Juan, Pedro, Santiago. Pedro, el que tiene esta bendición, eres bendecido porque esto no te lo reveló carne, no fue aquel ni aquel otro, sino fue Dios mismo quien te lo reveló. Pedro recibe esa palabra tan ofensiva de parte de nuestro Señor. Como mencioné hace unos momentos, no sé si usted se dio cuenta, en la sincronización de estos eventos, cuando Pedro está en la cima de la popularidad, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, ¿verdad? Y el otro evento, ¿verdad? Donde, hey, no hagas eso. Cristo dice, apártate de mí, Satanás. En la sincronización de estos eventos, es esa sincronización lo que hace que esta historia sea tan peculiar y que sea tan excepcional. En los eventos que preceden a esta doble reprensión de Pedro y Jesús, porque Pedro reprende a Cristo y Cristo luego lo reprende a él, nuestro amado hermano Pedro ha pronunciado una declaración de fe que es simplemente extraordinaria. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Cristo responde diciéndole, Pedro, tú eres un hombre grandemente bendecido. Pedro, tú no aprendiste esto de ningún otro ser humano, sino directamente de Dios. Y sobre ese pronunciamiento, que Cristo lo llama roca, edificaré mi iglesia y yo te daré las llaves de
el reino. ¿Okay? Con eso en mente, Cristo en el versículo 21 comienza a revelar a sus discípulos. Estoy simplemente volviendo a expresar en mis propias palabras lo que hemos leído ya en 2 ocasiones, de forma tal de que cuando tratemos de contestar las preguntas, pues tengamos claro, lo más claro posible, lo que la narrativa nos dice. En el versículo 21, Cristo comienza a revelar de forma específica, ya lo ha hecho previamente en distintas formas, pero de forma somera, superficial, pero aquí lo hace específicamente, ¿verdad?, a sus discípulos, el futuro que inmediatamente le esperaba. Entendemos nosotros que está hablando de la cruz del Calvario. Versículo 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar, a explicar a sus discípulos que le era necesario, que tenía, a must, M-U-S-T, yo necesito, es imprescindible ir a Jerusalén y cuando esté allí sufrir mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto, en otras palabras, me van a matar, y resucitar al tercer día. Así que Cristo le dice: tengo que ir a Jerusalén, 1, cuando vaya voy a sufrir muchísimo a manos de las autoridades religiosas, 2, eventualmente ellos me van a matar, pero luego de eso yo resucitaré victorioso al tercer día. Gloria a Dios. Me parece a mí que para que usted y yo podamos entender la conducta errática de Pedro, y no solamente de Pedro, sino de los discípulos también, porque nosotros estamos leyendo lo que Pedro dice, pero los discípulos piensan de la misma forma que Pedro piensa. Lo único que Pedro, siendo Pedro, pues se toma la iniciativa. Y más todavía, luego de que Cristo le dice: esto te lo reveló el Padre Celestial, y sobre ti, tú eres lo que has dicho, eres la roca, y te voy a colocar en una posición de liderato, y todo ese sinnúmero de cosas que no vamos a identificar en este momento, ¿verdad? La conducta de Pedro es errática, y vuelvo a insistir que la conducta de los discípulos también. Para nosotros, en el día de hoy, poder comprender por qué esa conducta es de esa forma, tenemos que reconocer que usted y yo tenemos un problema, una deficiencia, una incapacidad al momento de tratar de considerar, de comprender, ¿verdad?, lo que leemos. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Cuál es nuestra dificultad? Es esta. Cuando usted y yo leemos pasajes como los que acabamos de leer, para la inmensa mayoría de nosotros lo que estamos leyendo es, como dirían en mi barrio, un periódico de ayer. Son noticias viejas, ¿ok? Algo que nosotros hemos leído detenidamente, sobre todo si llevamos tiempo en los caminos o en una iglesia. Aún las personas inconversas también están familiarizados con los eventos que se celebran o se conmemoran en Good Friday, el Viernes Santo, Easter, el Domingo de Pascua y todo ese sinnúmero de cosas. ¿Okay? El punto es que para nosotros lo que Cristo está diciendo es algo que usted y yo sabemos, mientras que para los discípulos lo que están escuchando, lo están escuchando por primera vez. Y la idea, preste atención que es importante, de que su Señor, el Mesías, el ungido de Dios, fuese asesinado en Jerusalén, simplemente los sacaba por el techo, los hacía tambalear, los llenaba de pánico. Esas eran malas noticias con las cuales ellos no podían bregar. Y como señalé ahorita mientras leía, las malas noticias eran tan malas que probablemente les impide a ellos procesar la parte buena que era de la resurrección al tercer día. Ellos se quedaron estoqueados en tengo que ir a Jerusalén, donde ninguno de ellos quería que él fuera a Jerusalén por lo que había pasado previamente, y por lo que ya en cierta forma él había sugerido, y por el hecho de que él describe qué es lo que va a pasar cuando vaya. Voy a sufrir, pero no voy a sufrir un poquito, voy a sufrir mucho. Ellos sabían de lo que estaba hablando. Marcos, estoy hablando del apóstol Marcos, ¿verdad? O mejor dicho, Marcos no era apóstol, Marcos es el escritor del segundo evangelio.
en un pasaje paralelo a este que estamos leyendo de Mateo 16, nos dice que Cristo cuando les habla, Marco añade, que Cristo le habla sin rodeos. He choose not to sugarcoat lo que le estaba diciendo. Lo golpea directo al hígado, le habla con claridad, les dice las cosas como son. Marcos capítulo 8, versículos 32 y 33. Esto es lo que dice. Y él les decía, es Cristo, les advertía claramente. La palabra claramente es significativa. Sin duda, detalladamente, detenidamente, con toda claridad. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirlo, a reprenderlo, pero él, preste atención, volviéndose, y mire ahora lo que Marco añade, interesante, añade que claramente, con toda claridad, no ocultó nada, detalló todo lo que iba a suceder, incluyendo obviamente la muerte de cruz, el sufrimiento, la pasión, todo ese sinnúmero de cosas que usted y yo conocemos, pero que ellos nunca habían conocido y experimentado. No se olvide de eso. Pero entonces el versículo 33 nos dice que Cristo volviéndose y mirando a los discípulos, no solamente a Pedro, mirando a todos los discípulos, porque Pedro era simplemente el portavoz de ellos, si usted quiere. Porque ellos pensaban de la misma forma que Pedro pensaba, porque todo judío pensaba de esa forma. Era inconcebible que el Mesías ungido de Dios, puro, santo, bueno, justo, pudiese experimentar tan vergonzosa y dolorosa muerte, inconcebible. No way, José. Bajo ninguna circunstancia. Cualquiera que sugiera eso no está bien de la cabeza. Hay que llamarlo al lado, hay que decirle, my brother, what's wrong with you, man? Y Marco nos dice lo mismo que nos dice Mateo, que Cristo le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Otra vez, tú no ves las cosas como Dios las ve, tú no entiendes los planes de Dios. El punto es que para Pedro y para los discípulos, la idea de que el Mesías muriese, simplemente que muriese el Mesías, era algo inconcebible, porque es Dios. ¿Cómo va a morir Dios? ¿Cómo va a hacer eso? Right? Doesn't make any sense. Dios te bendiga, mi hermano. Y el que fuese crucificado era algo aún más difícil de procesar. Para Pedro y los discípulos esto no tenía sentido, y Pedro, luego de esta proclamación de Cristo, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios más viviente, oh, te felicito, bendecido, sobre esta roca te edificaré y te daré las llaves. Luego de eso, pues obviamente Pedro, envalentonado, asume su rol de líder del grupo de los discípulos. Y me imagino yo que Pedro entiende que su responsabilidad en ese momento era corregir y enderezar a Cristo. Amén. En otras palabras, es posible, y esto simplemente es algo, una especulación de mi parte, que Pedro piensa que Cristo momentáneamente ha perdido la mente, ha perdido la razón, y por medio de esta reprensión de Pedro, trata de recordarle que por lo menos él y el resto de sus discípulos estarían presentes para defenderlo. En otras palabras, echa para adelante, como decimos en el día de hoy, we got your back, tranquilo. Right? Ahora, ¿cuál era el serio problema de Pedro? ¿Verdad? El serio problema de Pedro era que en su mejor intención, Pedro estaba reprendiendo al Cristo
Estaba reprendiendo al Mesías. Estaba reprendiendo al Hijo del Dios viviente. I don't know if you can see that or not. Como le dije, vamos a ser sumamente prácticos en la tarde de hoy. Con eso en mente, veamos en las notas suyas, por favor, cómo la buena intención de Pedro resulta ser parte de la obra diabólica de Satanás. Cómo la buena intención de Pedro resulta ser parte de la obra diabólica de Satanás. Y entienda, por favor, que ese fue el caso de Pedro y que muy bien puede que haya sido, puede que sea en el presente o pueda que sea en el futuro, el caso nuestro también, ¿ok? Con muy buena intención, muchas veces hemos nosotros formado parte de la obra diabólica de Satanás sin darnos cuenta, ¿right? Así que seamos cuidadosos. Primeramente, la primera pregunta es ¿por qué Pedro hizo lo que hizo provocando reprensión de parte de Cristo? ¿Cuál es la reprensión de Cristo, verdad? Pues apártate de mí, Satanás. Ahora, ¿qué fue lo que Pedro hizo? Lo vemos en el versículo 22. Pedro, tomándole aparte a Cristo, comenzó a reconvenirlo, a reprenderlo, diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera que esto acontezca. La pregunta entonces es, ¿en qué Pedro estaba pensando cuando nosotros decimos cuando ala a Cristo para el lado y lo reprende? O, más fácil todavía, ¿por qué Pedro hace lo que hace? Tienes ahí unos blancos que yo le sugiero que los llene, por favor, si le parece bien. ¿Por qué Pedro hace lo que hace? Primeramente, porque Pedro amaba a Cristo y porque Pedro quería evitarle el dolor de la crucifixión. Entienda que probablemente eso es lo que sucede con Pedro, pero que nosotros podemos extrapolar, sacar de aquí y traerlos a la vida de nosotros, porque muchas veces nosotros probablemente nos encontramos haciendo cosas similares. ¿Por qué Pedro hace lo que hace? Porque amaba a Cristo y porque quería evitarle el dolor de la crucifixión. Como muchas veces nosotros tenemos personas que amamos o hay personas que nos aman a nosotros y nos dan consejos porque quieren evitar que nosotros pasemos por algún dolor, algún sufrimiento. ¿Cuántos me entienden? Estamos, ¿verdad? All right. Creo yo que eso debe ser considerado, sin lugar a dudas, como un sentimiento noble de Pedro, aunque es un sentimiento noble, mal aconsejado, es un sentimiento equivocado, es un sentimiento desacertado. Segundo, ¿por qué Pedro hace lo que hace? Porque Pedro no entendía el plan de Dios. El punto de vista de Pedro acerca de Cristo, como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no hacía espacio para vergüenza, no hacía espacio para el horror de la crucifixión pública. A mí me parece contradictorio que Pedro, minutos antes, había hecho la declaración más profunda, si usted quiere, que cualquier ser humano pudo haber hecho jamás, en cuanto a que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, no había espacio en la mente de Pedro para el Cristo sufriente, del cual la Escritura nos habla. No había espacio para el Hijo de Dios crucificado. En otras palabras, Pedro no puede alcanzar a comprender. Estamos tratando de contestar la pregunta, ¿por qué Pedro hace lo que hace? All right? Después vamos a contestar la pregunta, ¿por qué Cristo lo llama en la forma en que lo llama? Y luego, ¿qué cosas de esas nosotros podemos aplicar a nuestra vida? ¿Okay? Pedro no puede comprender que alguien tan bueno, tan puro, tan santo, tan justo como Jesús, el Mesías prometido, tuviese que sufrir como un criminal común. Tercero, ¿por qué Pedro hace lo que hace? Porque Pedro pensó que él conocía la voluntad de Dios mejor que Cristo. ¿Cómo sabemos eso? Pues por lo que Pedro hace, por lo que Pedro dice. Cuando Pedro dice lo que dice, está en abierta oposición con el plan de salvación de Dios. Y su represión no tiene sentido de ninguna clase. Y pienso yo
que a menos que Pedro haya estado convencido de que en ese momento el conocimiento de él, de la voluntad de Dios era superior, Pedro no se hubiese, preste atención, arriesgado a cometer la irreverencia que cometió. En el Antiguo Testamento, personas eran apedreadas, se les quitaba la vida por cosas menores que esas. Cuarto, ¿por qué Pedro hace lo que hace? Porque Pedro quería un reino sin una cruz. Preste atención que es importante. Porque muchos de nosotros cogíamos de la misma pata. Queremos un reino, pero no queremos la cruz. Después de todo, ¿quién puede culpar a Pedro por eso? No levante la mano, ¿ok? Porque aquí, pues, Pedro está haciendo lo que, pues, cualquiera de nosotros hubiésemos hecho. A menos que usted haya estudiado seriamente, sistemáticamente, ¿verdad?, la situación social histórica de Jerusalén en tiempos del Señor Jesucristo. A menos que usted haya hecho eso, ¿verdad?, difícilmente usted puede entender, o yo, ninguno de nosotros, podemos entender el significado de la crucifixión que la crucifixión tenía para los judíos en el primer siglo. ¿Me explico? En el primer siglo no había sillas eléctricas, no había muerte por inyección, nada de esas cuestiones. La crucifixión era el instrumento principal de tortura pública que utilizaban las autoridades romanas, el gobierno romano. Para los judíos, Cristo era judío, los discípulos eran judíos, la cruz significaba la peor de las muertes. Era una muerte agonizante, era una muerte dolorosa, era una muerte brutal, era una muerte pública, una muerte altamente vergonzosa. El punto es que ningún judío, en su sano juicio, Pedro incluido, podía concebir, y ya lo he dicho varias veces, que el Mesías ungido de Dios siendo crucificado. Por lo tanto, como eso no cabía en el paradigma de ellos, no había espacio para una cosa como esa, no es sorprendente que Pedro, siendo como nosotros, hubiese tratado de corregir la afirmación de Cristo. Por lo tanto, Pedro reprende a Jesús y como ya hemos visto, luego de eso, Jesús reprende a Pedro. Pedro reprende a Jesús en privado y Jesús reprende a Pedro públicamente. Y como leí hace un momento, Marcos en su evangelio destaca que cuando Cristo está reprendiendo a Pedro, Cristo está mirando a sus discípulos, como le señalé brevemente, pues porque ellos también padecían de la misma condición, porque ellos eran judíos y ellos no podían procesar lo que Pedro no podía procesar. Lo único que Pedro lo expresa, mientras que ellos se mantienen callados. I love Peter. Yo soy de esos que cuando llenan algún tipo de escuela, ¿y cuál es su personaje favorito o preferido? Todo el mundo dice Cristo, obviamente, ¿verdad? Pero no fuera de Cristo, ¿verdad? Pues yo creo que el 95% de las personas que llenan esos research dicen Pedro, porque si usted conoce un poco de la Escritura y usted es honesta consigo mismo, pues probablemente usted se identifica más con Pedro que con cualquier otro personaje bíblico. Por eso yo digo que me encanta Pedro. Por eso lo que hemos estado haciendo, no sé, simplemente es considerando pues la biografía de Pedro y ver qué lecciones podemos aprender de la vida de Pedro. ¿Okay? A mí particularmente hay cosas que no dejan de impactarme, que cada vez que la leo vuelvo a impactarme, tácate, me golpea y me golpea. Una de ellas, en este caso, es el hecho de que en un momento Cristo llame a Pedro roca, bendecido de Dios,
y unos minutos después le diga, apártate de mí, Satanás. I don't know if you can process that. Para mí, tú sabes, pues yo sé que está ahí, yo lo he leído no sé cuántos millones de veces, pero cada vez que lo leo es que me dice, wow, man, ese es Pedro. Ese estaba ahí, ese lo tocó, ese caminó con él por encima de las aguas. No sé si usted me entiende, ¿verdad? Tú sabes, todas esas líneas de pensamiento empiezan a cruzarme por mi mente y pues cuando vengo a ver, pues me he detenido, han pasado 15, 20 minutos y me he mantenido pues hilvanando pensamientos de esa realidad. ¿Eh? A mí esa interrogante pues me lleva a las siguientes preguntas. Primero, ¿por qué Jesucristo utiliza un lenguaje tan fuerte con Pedro? Y segundo, ¿por qué Jesús llama a Satanás a Pedro? Versículo 23 dice, pero él, Cristo volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. La pregunta entonces, ¿por qué Jesucristo llama a Satanás a Pedro? Primera respuesta, porque Pedro era culpable de una ignorancia presuntuosa. Por favor, considere el hecho de que muchas de las cosas en las cuales Pedro era culpable, usted y yo también es muy probable que lo seamos, que lo hayamos sido, que lo estemos siendo en el presente y definitivamente que lo podamos ser en el futuro. Pedro era culpable de una ignorancia presuntuosa. Una cosa es ser ignorante y otra cosa es ser presuntuosa sobre el particular. Una cosa es ser presuntuoso, pero al mismo tiempo ser ignorante. No es un juego de palabras, es una realidad. El contexto que hemos leído, los 8 versículos previos a la porción que nos preocupa en la tarde de hoy, abre la puerta para deducir que luego de que Pedro escucha a Cristo decirle, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y te darás llaves del cielo, como dije al principio, todo eso es correcto probablemente deducir que todo eso se le ha subido a la cabeza y que el ego de Pedro está inflado. Añado, a pesar de que las llaves del reino le fueron entregadas no solamente a Pedro, sino a todos los apóstoles, y en última instancia pertenecen a toda la iglesia, alguien dice amén, aleluya, ciertamente Pedro piensa que él tiene derecho a llevar a Cristo aparte y pues bien intencionadamente amonestarle en privado. Es probable que Pedro quiere aplicar la verdad o aplicar la instrucción, mejor dicho, de Proverbios 27, 17. ¿Qué dice? Proverbios 27, 17, que hierro con hierro se aguza. Y el hombre con el rostro mejor dicho, y el hombre con el rostro de su amigo. En otras palabras, que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Pedro, conociendo la verdad bíblica pronunciada en Proverbios, capítulo 27 y en el capítulo 11, probablemente, pues, con buenas intenciones, pero fuera de lugar, se toma la prerrogativa que se tomó. ¿Okay? Así que Pedro tiene, probablemente, yo estoy casi seguro, una buena intención, pero obviamente está fuera de lugar. ¿Por qué Cristo llama a Satanás a Pedro? Porque Pedro era culpable de una ignorancia presuntuosa. Segundo, porque Cristo sabía que Satanás estaba detrás de las palabras bien intencionadas de Pedro. Bien intencionadas, pero totalmente equivocadas. Cuando usted lee la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, usted va a encontrar una enseñanza que se repite consistentemente, y es que Satanás siempre estuvo planeando, siempre estuvo ejecutando estrategias que pudiesen persuadir a Cristo a evitar la cruz. Vemos, por ejemplo, Mateo 4, la tentación de Cristo en el desierto. Nos dice en el versículos 8 y 9 de Mateo 4 que Satanás lleva a Cristo a un monte alto, le ofrece los reinos del mundo con la única condición de que Cristo se postre a adorarlo. En otras palabras,
tomando en consideración lo que estamos viendo en este momento, Cristo le dice, apártate de mí, Satanás. Podríamos inferir entonces que en Mateo 4, Satanás está seductivamente tentando a nuestro Señor. Y cuando le dice, hey, tranquilo, aquí tienes todos los reinos del mundo, la gloria que en esos reinos se puede adquirir y todo va a ser tuya, simplemente póstrate delante de mí y adórame. En otras palabras, con esa seductiva tentación, Satanás le está diciendo, o le está sugiriendo a él, susurrando al oído, hey, ¿por qué tú tienes que insistir en esa dichosa cruz y pasar por toda esa angustia, pasar por toda esa agonía, pasar por todo ese sufrimiento, pasar por toda esa vergüenza? Adórame a mí. Y nada de eso va a tener que suceder. Apártate de mí, Satanás. I don't know if you can see it. Aun cuando Pedro no está consciente de que está siendo utilizado por Satanás, la realidad es que estaba trabajando para él, tratando de evitar que Jesucristo padeciese la agonía de la cruz. Tercero, ¿por qué Cristo llama a Satanás a Pedro? Porque Cristo sabía que tenía que ir a la cruz para así proveerse a sí mismo para la salvación, escriba salvación, de aquellos que habrían de creer en Él. Importante. Versículo 21 nuevamente, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, que le era necesario padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, que era necesario ser muerto, que era necesario resucitar al tercer día. En otras palabras, Cristo está consciente de su rol como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y en ese rol Cristo insiste en que Él tiene que ir a Jerusalén, en que Él tiene que ir a Jerusalén, donde tendrá que sufrir. Tiene que ir a Jerusalén, donde tendrá que morir en la cruz y donde eventualmente tendrá que resucitar gloriosamente al tercer día. Puesto de otra forma, ¿ok? Nada de lo que Cristo está diciendo iba a pasar por casualidad. Porque aún el odio morboso de los religiosos judíos cumplieron su rol en el plan eterno de Dios. Porque absolutamente nada en la planeada muerte del Hijo de Dios en la cruz fue algo imprevisto. Lo que sucedió era lo que tenía que suceder. Isaías claramente profetiza sobre ese particular. No sé si lo tienen en sus notas en la pantalla. Isaías lo pone de esta forma. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. Ese es Cristo, en él el pecado de todos nosotros. Angustiado el Cristo y afligido el Cristo, no abrió su boca Cristo, y como un cordero fue llevado al matadero. Y como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Es por eso que en Apocalipsis capítulo 13 versículo 8 se nos habla acerca del principio del mundo, que desde el principio del mundo se nos habla de un cordero que sería inmolado. Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron. Obviamente no está hablando de críos de Dios, está hablando de la bestia, ¿ok? Don't miss that. La adoraron todos los habitantes de la tierra. Mire eso, lo adoraron todos los habitantes de la tierra. Muy importante lo que dice ahí, está preñado de significado esa afirmación. Todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos
desde el principio del mundo en el libro de la vida de ¿cuál cordero? El cordero que fue inmolado. En otras palabras, que desde mucho antes de la fundación del tiempo, la inmolación de Cristo, su sufrimiento en la cruz de Cristo, ya del Calvario, había sido ya establecido. ¿Ok? Now, ¿cuál es el punto? Quizá usted se esté preguntando. Estamos terminando. Gloria a Dios. Para los que estamos visitando, el que yo diga que estamos terminando no quiere decir que estamos terminando. Eso es simplemente una cosa que uno dice para coger fuerza, ¿verdad? We're almost there. Hang there. Qué bueno. Gloria a Dios. La gente está contenta. Te alabamos, Señor. Gracias, Padre. Señor. All right. El punto, mis amados hermanos y hermanas, es importante. En el momento en que Pedro es severamente reprendido por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como nos sucede a nosotros la mayor parte de las veces, Pedro no entendía lo que Dios estaba haciendo. Think about that. Right? Para Pedro, la cruz era evidencia de fracaso. Para Cristo, la cruz era el propósito por el cual Él había venido a la tierra. Para Pedro, la cruz significaba que Cristo había sido derrotado. Para Cristo, la cruz era el medio por medio del cual Satanás iba a ser derrotado. Para Pedro, la cruz era un símbolo de algo vergonzoso. Para Cristo, la cruz trajo la salvación del mundo. Para Pedro, la cruz implicaba que ya no iban a tener un mensaje que predicar. Para Cristo, la cruz se convirtió en el mensaje de la predicación hasta los confines del mundo. Para Pedro, la cruz no hacía sentido. Mientras que para Cristo la cruz desplegaba la sabiduría de Dios. Pablo, con eso en mente, ¿verdad? Hablando de la sabiduría de Dios desplegada, en 1 Corintios 1, 22 y 24, I love this passage. Este pasaje está brutal. Dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, los que hemos sido salvos por la gracia de Dios, amén, predicamos a Cristo como crucificado. All right? Para los judíos, el Cristo crucificado, ahora entiende por qué Pedro dijo, no, jamás, que eso nunca suceda contigo. Para los judíos, ciertamente tropezadero, piedra de tropiezo. Pero para los gentiles, locura. En cambio, gloria a Jesús, mira lo que dice ahí, eso no lo digo yo, eso dice la Escritura. En cambio, ¿para quiénes? Repítelo otra vez, ¿para quiénes? Los llamados. No pelee conmigo, pelee con la Escritura. Para los llamados, tanto judíos como griegos, ¿qué es Cristo? Cristo es poder y sabiduría de Dios. Eso es como Dios trabaja, es como Dios brega. Es el Dios todopoderoso escogiendo las cañas cascadas, los pábilos humeantes, lo débil del mundo, lo rechazado del mundo, haciendo su plan, construyendo su reino con materiales de segunda, tercera, de cuarta clase. ¿Right? Cada uno de nosotros yendo en contra de la lógica humana. El Señor tenga misericordia de nosotros. Nos ayude a sacar de nuestras vidas como personas, como familias, como matrimonios, toda esta logística, estrategia humana, que la purifique y sobre todo cuando se trata de su iglesia. El desacuerdo entre Cristo y Pedro era de tal magnitud que provoca que Cristo le diga a Pedro, apártate de mí, Satanás. Así de serio era el asunto.
Ahora la tercera pregunta. ¿Qué podemos aprender de la experiencia de nuestro amado hermano Pedro, verdad? ¿Qué mensaje tiene la experiencia de Pedro para nosotros en el día de hoy? O aplicación, si usted quiere. ¿Qué sugiere que debemos hacer con lo que el pasaje enseña? ¿Right? ¿Qué es lo que el pasaje enseña? Número 1, que muchas veces hombres y mujeres de buen corazón, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí, incluyendo a tu mamá, incluyendo a mi mamá, incluyendo a tu papá, incluyendo a mi papá, incluyendo a tus hijos, incluyendo a mis hijos, incluyendo a tus nietos, incluyendo a mis nietos. Muchas veces hombres y mujeres de buen corazón, sin darse cuenta, pueden estar trabajando a favor de Satanás. Como decimos en nuestra iglesia, ojo al pillo, que con la mejor intención podemos estar trabajando para Satanás. Hago un paréntesis aquí, aguanta el reloj, deténlo por un momentito. No me cuente estos segundos, ¿ok? Now, la Biblia dice que para el hombre natural las cosas de Dios son locura. El hombre natural es el inconverso, ¿verdad? El hombre natural no puede entender las cosas de Dios. Y aunque él quisiera, no lo puede hacer. ¿Right? Pero en cambio nosotros sí podemos hacerlo. Y concluye diciendo Pablo que nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios. En Cristo tenemos este nuevo nacimiento, el Espíritu Santo de Dios viviendo dentro de nosotros. Ahora nosotros tenemos el potencial de desarrollar la mente de Cristo. Nunca podremos tener en su plenitud total la mente de Dios porque Dios es omnisciente y nosotros nunca vamos a alcanzar eso. ¿Right? Simplemente es una ilustración de lo que está al alcance de nosotros, que podemos pensar como Dios piensa, podemos ver las cosas desde la perspectiva de Dios, podemos analizar las cosas espiritualmente. ¿Ok? Lo que yo quisiera, ¿verdad?, que Dios nos ayudara a entender es que, pues, Dios está trabajando con cada uno de nosotros. Dios, como con Pedro, está utilizando el cincel ese que él utiliza, el escultor y todas esas cuestiones, ¿verdad? Y que, pues, en ese proceso, pues, Dios está removiendo de nuestras vidas todas las cosas que no se parezcan a Jesucristo. ¿Okay? Y nos está haciendo más y más la semejanza de Él. ¿Okay? Por lo tanto, gracias Señor por ayudarme a acordarme de lo que quería decir. Por lo tanto, si existe la posibilidad que existe, de que yo, Edwin Torres Romero, siendo un hombre de buen corazón, sin darme cuenta, pueda estar trabajando a favor de Satanás. Por lo tanto, yo tengo que darle seria prioridad a la protección de mi mente. Porque lo que yo soy, lo que yo hago, es lo que tengo en mi mente. Right? Yo no quiero trabajar para Satanás cuando yo tenga que aconsejar a mis hijos. Right? Muchísimo menos a mis hermanos en Cristo. Eso es una posibilidad real. ¿Okay? Nosotros no le damos la importancia que el proteger, cuidar, guardar tu mente, tu corazón por encima de todas las cosas, porque de él emana la vida que merece. Y yo sé que uno piensa, pero viene otra vez, todos los miércoles con la misma. Pues sí, porque es que es así de serio, es así de urgente, es así de indispensable es. Ante todas estas posibilidades que hay, pues vamos a identificar, vamos a comenzar con esta. Pues no, hay que ser diligente. No es segunda cosa. Hay montones de cosas en nuestra vida que son importantes, pero dice la Escritura que hay una cosa por encima de todas las cosas que cuidas y proteges. Protege tu mente. Y porque lo que tú eres y lo que tú haces proviene de tu mente.
Y si no lo haces, pues te coges el riesgo de tener una buena intención para tu esposa, para tu matrimonio, para tus padres, para tus hijos. Y sin querer queriendo, estás trabajando para el enemigo. Ok, puedes poner el reloj nuevamente. Sin lugar a dudas, Pedro era un hombre bueno y su necia reprensión no puede cancelar la gloriosa declaración que había hecho minutos antes. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro había estado totalmente correcto en su primera declaración y totalmente errado en la segunda, lo cual nos lleva a concluir, ahora quizás entienda por qué fui tan detallado previamente, lo cual nos lleva a concluir que debemos cuidarnos del peligro de presumir espiritualmente. Engañoso es el corazón más que cualquier cosa, ¿quién lo podrá conocer? Dice la Escritura. Segundo, ¿qué nos enseña el pasaje? Nos enseña que victorias y derrotas a menudo vienen una detrás de la otra. Me parece que para nosotros no es difícil ver el por qué eso es de esa forma. Dado el caso que sabemos, espero que usted se haya dado cuenta ya, que nuestras victorias provocan que nuestra confianza, tristemente nosotros mismos, crezca. Como ya he dicho varias veces, me parece que cuando Pedro escucha las cosas bonitas que Cristo le dice, lo que escucha se le fue a la cabeza, se elevó rápidamente y se estrelló rápidamente. Pero eso es con Pedro. Conmigo no. Lo mismo nos sucede a cada uno de nosotros. Por eso necesitamos tener los ojos abiertos. El ejemplo clásico de esto, de cómo uno puede estar en la cima del éxito y en unos cuantos minutos, horas, encontrarse en el valle de la vergüenza, es Elías. Usted conoce la historia contundente que Elías tiene, la intervención sobrenatural de Dios a favor de Elías, la derrota aplastante de Elías sobre los profetas de Baal en Monte Carmelo. Y usted también me imagino que sabe que un día después huye como una gaviota despavorido ante la presencia o la posibilidad que Jezabel lo fuese a alcanzar. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 93, dice: acá dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a algunos de los profetas, a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero para decirle, el mensaje de Jezabel es este: traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos si mañana a estas horas no he puesto tu persona, Elías, como la de uno de ellos, de los profetas que tú degollaste. Y viendo Elías el peligro, se levantó y se fue, arrancó a correr para salvar su vida. No, déjeme hacer una aplicación bien rápido. Yo creo que es importante para nosotros recordar que Satanás es un listo. Y Satanás, podemos decir que tiene muchas Jezabel que trae en nuestra dirección, que en esencia son trampas, ¿verdad?, que Satanás pone en nuestro camino. Y el punto es que por lo regular Satanás trae esta Jezabel. Ojalá pueda entender lo que estoy tratando de comunicar. Posiblemente no lo estoy haciendo muy bien, pero Dios puede ayudarnos a entender en lo que yo estoy tratando de comunicar, ¿ok? El punto es que Satanás tiene muchas Jezabel que en realidad son trampas en nuestro camino, pero lo que quiero enfatizar es que por lo regular estas Jezabel vienen a nuestro camino luego de alguna victoria, luego de que tenemos éxito en algo, ¿right? Luego de que recibimos las buenas noticias, luego de que hemos estado esperando, ¿verdad? Tú sabes, los resultados y cómo van a ser. Y yo sé que algunos de ustedes recientemente han pasado por esa experiencia, ¿verdad? Pero todos hemos pasado por la misma experiencia, ¿ok? Lo único quizás tú fue una semana, tú 2 meses y yo 1 año, pero es la misma experiencia, ¿verdad? Y tú hemos estado ahí bien tensos, bien buscando de Dios. Y una vez las buenas noticias llegaron, ¡yeah! ¡Todo bien! Pues ¿sabes qué? Ahí Satanás tiene sus Jezabel preparadas para ti y para mí. ¿Cuánto me entienden lo que quiero decir? All right, good. Praise the Lord. Okay? Now,
¿Por qué tenemos que tener esto en consideración? Pues porque cuando pasan cosas buenas en la vida de nosotros y nosotros celebramos, es normal que nosotros bajemos la guardia. Cuando bajamos nuestras guardias, algo pasa que no es bueno. Pasan muchas cosas. Pero una de las cosas que pasan es que, pues, en nuestro gusto y nuestro gozo, nuestra alegría, nuestras emociones comienzan a dominar nuestra vida. Y cuando nuestras emociones comienzan a dominar nuestra vida, inevitablemente nosotros terminamos diciendo cosas, haciendo cosas que luego tenemos que lamentar. Tercero, el pasaje nos enseña que a menudo mejores amigos se convierten en peores enemigos. En este caso, la lealtad de Pedro no puede ser cuestionada, porque aunque lo que Pedro dice es incorrecto, ¿verdad?, y fuera de lugar es necio, en lo íntimo sabemos que Pedro amaba profundamente a Cristo, ¿right? Y ese hecho, que Pedro amaba profundamente a Cristo y tiene la osadía de reprenderlo, ¿verdad?, es precisamente lo que en el plano relacional, preste atención que es importante, esta es la aplicación del más importante, en el plano relacional, en el plano familiar complica la cosa, porque en el plano familiar, en el plano relacional, pues es de esperarse que esas personas con las cuales íntimamente tenemos relación son personas que nosotros amamos profundamente. ¿Ok? Y en el plano relacional, en el plano familiar, muy a menudo encontramos que las personas que amamos, ¿verdad?, muchas veces engañados por Satanás, inconscientemente se convierten en herramientas que él usa para distraernos espiritualmente. De paso, y no estoy hablando de personas inconversas. Entonces, pueden ser personas conversas o inconversas. Me explico. Muchas veces personas que nos aman, en su deseo de protegernos de lo que ellos perciben como peligro, se convierten en herramientas de Satanás y terminan alejándonos de la voluntad de Dios. Génesis capítulo 16, versículos 1 y 2. Aquí tiene un buen ejemplo. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y Sarai le dijo a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. ¿La culpa a Jehová? Te ruego pues que te llegues a mi sierva, en otras palabras, que tengas relación sexual con mi sierva, y quizás tendré hijos de ellas. Y nos dice la Escritura que atendió Abraham el ruego de Sarai, en otras palabras, le hizo caso, y el resto es historia. Y en el día de hoy, en Gaza, en Israel, todavía se están pagando las consecuencias de esa decisión. Número 4. El pasaje nos enseña que muchas veces nuestros amigos y familiares más cercanos no entenderán el llamado de Dios para nuestra vida. El Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Muchas veces en su deseo de desviarnos del llamado de Dios terminan colaborando con la obra de Satanás. No quiere decir que yo debo ignorar las preguntas que mis familiares queridos, que yo sé que me aman, las sugerencias que me hacen, las advertencias que me hacen, las amonestaciones, los consejos. No quiere decir que yo diga, no me interesa. Esa no debe ser la actitud. Por otro lado, cuando usted y yo somos llamados a servirle a Dios, es muy fácil para nosotros pensar en toda clase de razones por la cual no debo hacerlo, o justificaciones para no irme a los extremos, justificaciones para cogerlo suave. El punto es que si yo no encuentro esas razones por mí mismo, muchas veces las personas que yo amo o que me aman a mí, las van a encontrar. Y las van a encontrar con la mejor intención del mundo. Y al hacerlo, inconscientemente se convierten en herramientas de Satanás.
Y lo triste del caso es que nosotros terminamos devolviéndole el favor. Terminamos haciendo lo mismo nosotros. Entre otras cosas, yo he aprendido que es muy fácil siempre tomar el camino de menor resistencia. Es difícil tomar el camino que conduce a la cruz. Right? He aprendido que no son muchas las personas que aplauden cuando usted y yo decidimos escoger el camino de la cruz. El camino de la cruz es el camino que implica negarme a mí mismo, con todas las implicaciones que eso tiene. No son muchas las personas que van a decir, gloria a Dios, mi alma alaba al Señor. Hacer todo lo contrario. ¿Ok? Número 5, el pasaje nos enseña que muchas áreas fuertes y nuestras áreas débiles a menudo son como de un pájaro los dos alas. En otras palabras, que están interconectadas. Permítame leer esto y terminamos, por favor, bien rápido. Me parece paradójico que Pedro en un momento es comparado con una roca y minutos después es identificado como una piedra de tropiezo. ¿Right? Áreas fuertes, áreas débiles. No hay mucha separación entre una y otra en el caso de Pedro. En cuestión de minutos vimos las áreas fuertes de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y vemos las áreas de Pedro débiles. Maestro, cógelo con calma. Eso no es de esa forma. Jamás, que nunca eso se te ocurra volver a decir eso de ninguna forma. ¿Ok? Versículo 18 que leímos y el versículo 23. Esta es mi conclusión a esta enseñanza atípica para mí, ¿verdad? Pero que por las razones que Dios tiene en mi vida, probablemente en la vida de las personas que están aquí o los que están escuchando a través de las redes sociales o que van a escuchar algún día, pues estamos haciendo esta enseñanza en el día de hoy. El asunto siempre me ha preocupado. ¿Cuál asunto? El asunto de que mi mejor intención dé un consejo que no sea lo que Dios quiere que yo diga. Que aunque a mí me parezca correcto, que esté en contra del plan de Dios. Me preocupa que mis emociones y mis sentimientos y mis preferencias se mezclen con toda esa cuestión. Quizás de ahí, de preocupaciones como esas, es que nazca la pasión mía para el asunto de cuidar y proteger tu mente, porque de él emana la vida. De asegurarte que líneas de pensamiento que sean afines con la palabra de Dios sean las que tú permites que alimenta tu mente con eso. Quizás es por eso. Y mientras preparaba estas notas, fui confrontado con la posibilidad de que en muchas formas este pecado de Pedro es mucho mayor que la negación de Cristo. El pecado de Pedro es decirle, hey, jamás, nunca pienses de esa forma, que provoca que Cristo le dice, apártate de mí, Satanás. También se me ha hecho claro que Satanás hizo todo lo que pudo tratando de evitar que Cristo fuera a la cruz del Calvario. Y Satanás de seguro hará también todo lo posible para evitar que usted y yo tomemos nuestra cruz y sigamos a Cristo. Este era un momento ideal para decir amén, aleluya. Versículos 24 y 25. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y mira lo que dice, y tome su cruz. Right? Ya, ¿sabe? No había, en todo lo que no había mencionado la cruz. Voy a padecer, o voy a sufrir, y voy a morir. Right? Pero entonces aquí te dice, y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que quiera que pierda su vida por causa de mí la hallará. Me parece en conclusión, y ahora sí es conclusión, de que en este momento usted y yo hagamos algunas preguntas.
¿Me siento yo avergonzado de la cruz de Cristo? La semana pasada estuve rodeado en la mayor parte de las veces de personas inconversas, salvo una u otra ocasión. Y ese pensamiento me cruza la mente. ¿Estoy yo evitando la cruz que soy llamado a tomar? Seamos honestos, ya estamos aquí. No iba a decir levante la mano si son de Cristo, pero no, si usted es de Cristo, si yo soy de Cristo, pues es claro, fuimos llamados a tomar nuestra cruz, que es negarme a mí mismo. Cuando fui a Puerto Rico me pude quedar en casa de un amigo, hermano mío, que obviamente ha tomado a Cristo en serio. Y me llevé una copita que regalamos hace mucho tiempo, tenía en una cajita allá en mi casa y me la llevé, que es azul, que habla de servir, de que es la cuestión, ¿verdad? Y le escribí, se la dejé allí encima de una mesita y le escribí que nadie nos gane a servirle a otros. Éramos atletas y competíamos y siempre estábamos, pero Luis, que nadie nos gane a servirle a otros. Negarme a mí mismo para servirle a otros. Otra pregunta, ¿estoy yo evitando que alguien tome su cruz? ¿Demando yo que el plan de Dios haga sentido antes de seguirlo? El caso de Pedro, las dos son make sense. Right? Y muchas veces nosotros estamos en las mismas. Esto no tiene sentido. Es una pérdida de tiempo. Todos esos años que has estudiado, ¿cómo que te vas a ir de misionero para tal lugar o para tal sitio? Y muchas otras cosas que podía añadir que no creo prudente hacerlo en este momento. Yo no sé usted, pero este incidente en la vida de Pedro me empuja a pensar en lo rápido que puedo colaborar con la obra de Satanás sin darme cuenta de ello. La palabra enseña, como leí al comienzo, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero el camino que lleva a la muerte. Otra cosa que puedo compartir con ustedes en conclusión es que he aprendido que si vivo mi vida gobernado por mis emociones, tarde o temprano voy a terminar oponiéndome a mi Señor. Watch it. Si pienso que mi entendimiento, esto ha sido una lucha mía también, si pienso que mi entendimiento, ¿verdad?, es lo mismo que la voluntad de Dios, estoy destinado a fracasar y a cometer serios errores. Si pienso que el camino a la cruz no es para mí, de negarme y todas esas cosas, si pienso que eso no es para mí, yo preciso preguntarme si en realidad he creído en Cristo, he recibido la salvación de Cristo. Más que ninguna otra cosa, luego de reconsiderar lo que he aprendido en estos últimos días, es que muy a menudo mi mayor problema ha sido que he querido algo que Dios no me ha ofrecido. Dios no me ofreció una cruz acoginada. Cómoda. Dios no me ofreció una cruz sin sangre o sin dolor. Yo me alegro que la historia de Pedro esté registrada en la Escritura. Ay, qué chévere, estoy terminando. Okay. ¿Por qué? A pesar de sus muchos defectos, Pedro, como nosotros, caña cascada, pabilo humeante,
A pesar de todo eso, vemos la gracia de Dios operando, ¿verdad?, en la vida de Pedro. Vemos eso porque aunque Pedro falla una y otra vez, Pedro aprende de sus errores, pero escucha que es importante. Y por lo regular, Pedro hace algo que yo desearía ser capaz de hacer, que es que Pedro aprende de sus errores y por lo regular no los comete dos veces. Mi amado hermano Pedro, en el día de Pentecostés, vemos al Pedro que le está diciendo a Cristo, no, olvídate eso de la cruz, de ninguna forma, inconcebible, el Mesías en una cruz. Ese mismo Pedro lo vemos el día de Pentecostés predicando el Evangelio a las mismas personas que crucificaron a Cristo. Déjeme leerlo, por favor. Hechos 2, 22 y 24. Esto es lo que Pedro dice. Israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a ese Cristo entregado, vele esto, porque que no le gustan mucho las cuestiones doctrinales y teológicas, aquí tienes un dolor de cabeza. A entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes prendieron y mataron por manos inicuas, crucificándolo. Y Dios a ese Cristo lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. ¿Por qué leer esto en conclusión? Porque Pedro, aunque cometió el error que hemos estado considerando de querer evitar que Cristo fuera a la cruz, no volvió a cometer ese mismo error. Aprendió su lección. Familia, hay mucho de Pedro en nosotros. Y hay mucho de nosotros en Pedro. En un momento es llamado bendecido y en otro momento es llamado Satanás. Yo no sé si usted se da cuenta, pero eso parece mucho a nosotros. Usted y yo en un momento podemos alabar a Dios para inmediatamente decir palabras necias, crueles, duras, que no debíamos haber dicho. Usted y yo podemos orar y maldecir simultáneamente. Usted y yo podemos citar pasajes bíblicos y chismosear casi al mismo tiempo. Cuide su corazón en este momento, cuando está escuchando esto. Dígale que no a la posibilidad de que esto aplique a fulano y a sutano. ¿Ay? Santiago dice que con la lengua bendecimos a Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Dice, de una misma boca proceden bendición y maldición, y termina diciendo, hermanos míos, esto no debe ser así. Guardamos lo mejor para lo último. La vida de Pedro, de nuestro amado hermano Pedro, nos recuerda muchas cosas. Para mí la más importante en este momento de mi vida es que no es un incidente en sí mismo lo que define la vida de una persona, de un cristiano. Y aunque este cristiano tropiece y caiga vez tras vez, ¿verdad?, eso no lo define. Lo que lo define bíblicamente hablando es la consistencia que este cristiano tenga levantándose. Y esa consistencia levantándose cada vez que tropieza y cae es la
verdadera evidencia, perdonando la redundancia, de que son verdaderos hijos de Dios. A mí me gusta leer de Pedro porque a mí me encanta leer y ver a Pedro que continúa levantándose. Y me encanta aún más ver a nuestro Señor y Salvador Jesucristo cómo continúa ayudándolo a hacerlo, a levantarse. Don't start with me. Alabado Cristo. Pedro era una caña cascada. Pedro era un pábilo humeante. Pedro era un discípulo imperfecto que por el cincel divino del Maestro de Maestros, Pedro fue convertido en una roca que no podía ser sacudida. Y familia, entienda por favor, esa también es nuestra esperanza. Ahí es donde queremos llegar. Alguien dijo que usted y yo somos cristianos como un bloque de mármol, del cual Dios, con su poderoso cincel, está removiendo todo aquello que no se parezca a Jesucristo. Y el proceso va a ser doloroso, pero el resultado siempre será glorioso. La promesa de Dios es que todo lo que acontece en nuestra vida, bueno o malo, como hablábamos ahorita, hermana Mercedes, opera para bien para los que aman al Señor, los que han sido llamados conforme a su propósito. Y ese propósito primario, gloria a Cristo, es conformarnos, hacernos más y más a la semejanza de Cristo. Alabado sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Do you know him? No aquí, sino acá. ¿Le has entregado tú tu vida a Él? Puedes estar tranquilo, tranquila en esta noche de que si hoy la muerte tocara a las puertas de tu vida, tú estarías totalmente feliz con eso, porque estar ausente del cuerpo es estar en la presencia de Dios. Tienes esa certeza. Eso es lo que Cristo da, entre otras cosas. Por eso hubo una cruz. Por eso era la necesidad de la cruz. Sin la cruz, nada de esta certeza, esta seguridad, esta tranquilidad, esta paz que tenemos los que hemos nacido de nuevo, pudo haber sido lograda. Bendita sea la cruz de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Brother John. God is good. All the time. Qué bueno es el Señor. Hay muchas cosas que le pasan a uno por la mente y uno no tiene que decirla, ¿verdad que sí? So I'm not going to do that right now. Pero sí le voy a decir algo. Se han portado muy bien en el día de hoy. That was good. Cooperaron. Gloria al Señor. Ok, vamos a orar un momentito. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Gloria a Dios. Al Señor. No todo lo que me pasa por la mente tengo que decirlo, pero lo voy a decir de todas formas. Al Señor. Se da cuenta, ¿verdad? La torpeza de uno. Padre, gracias te damos en nombre de Cristo Jesús por este tiempo que nos has permitido pasar en tu casa, Señor. Yo te doy mil gracias, Padre Santo, por haber tenido misericordia de mí. En este momento te vuelvo a dar gracias por haber escrito mi nombre en el libro de la vida desde antes de la fundación del tiempo. Gracias por haber enviado a aquellas personas en mi camino, por medio de ellas darme el llamado a la salvación. Gracias por entrar a mi vida. Gracias por no pedirme permiso para entrar. Gracias por haberme dado un nuevo nacimiento. Gracias por darme la capacidad para responder a tu llamado, Señor. Gracias, Señor, por lo que has venido haciendo conmigo y con cada uno de los que, por tu gracia, te pertenecemos, Señor. Gracias por la vida de Pedro. Gracias, Señor, por tu palabra, por haber preservado tu palabra. Gracias, Señor, por poder ver, Señor, que la clase de Dios que tú eres, Señor.
Ayúdanos, Señor, a tomarte en serio. Ayúdanos, Señor, a querer vivir en santidad, Padre Santo. Ayúdanos a querer ser humildes, Señor, mansos, tiernos, como tú eres, Señor. Ayúdanos a parecernos a ti más y más cada día, Señor. Continúa abriendo los ojos de nuestro entendimiento. Continúa renovando nuestra forma de pensar. Continúa transformándonos de adentro hacia afuera, Señor. Gracias, Señor, por el tiempo que hemos pasado aquí. Gracias por la actitud, Señor, el espíritu de gozo y de alegría y de disfrute que tú nos has concedido en este día, Señor. En medio de la dificultad, en medio de la agonía, en medio del sufrimiento que muchos de los que aquí estamos experimentando, Señor, tú nos has regalado, tú nos has dado este refrigerio en el día de hoy, de poder venir a tu iglesia, Señor, y cantarte y disfrutar la presencia de otros hermanos, Señor. Gracias por los que nos visitan en el día de hoy. Sabes que muchos no están presentes, tú sabes dónde están, Señor. Gracias, Padre. Tráenos de regreso el próximo miércoles para continuar estudiando tu palabra. En nombre de Jesús oramos. Amén.